Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con esta reflexión, acudo una vez más a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poderla desarrollar y que sea todo de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a continuar meditando en esta miniserie, Las dos bestias, 13 más 17, 666. Hemos estado compartiendo en la anterioridad 4 temas relacionados con la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. No han sido temas profundos, pero sí al menos para intentar levantar la inquietud de aquello que se nos viene encima. Hoy, por esa gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial, vamos a meditar un poco más en el inicio de la segunda parte del capítulo 13 de Apocalipsis, que está directamente relacionada con la segunda bestia. Nos dice así la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Debiéramos meditar, hermano y hermana, reflexionar para poder entender dónde puede estar ubicada esta segunda bestia apocalíptica del tiempo del fin. La Escritura, la revelación nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Muy diferente a la primera. La primera salía de entre el mar, entre las aguas del mar. Esta sube de la tierra. Pregunto para meditar, ¿qué nación fue la que nuestro Padre Celestial permitió que aquellos creyentes judíos que salieron de Europa escaparan por su vida y tuvieran refugio en una tierra de libertad? ¿Cuál fue esa nación escogida, esa tierra escogida para poder dar libertad y cobijo a todos aquellos que salieron de Europa escapando por su vida? Solamente hay una tierra, la tierra de libertad, la tierra de los Estados Unidos de Norteamérica. Una nación que surgió de la nada y que por la gracia de nuestro Padre Celestial, como vamos a estar meditando, se hizo una gran nación y que posteriormente, debido también a lo que vamos a comentar, se convirtió en una segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esa nación, sus leyes, estaban basadas simplemente en un gobierno republicano y totalmente protestante. Había una libertad civil y religiosa. Cada uno podía adorar a su creador de acuerdo a su conciencia. Precisamente por eso, porque la misma Constitución norteamericana hay una ley que impide que la Iglesia se una con el Estado. Tenemos como consecuencia lo que sucedió en la vieja Europa. Cuando la Iglesia se unió con el Estado, surgió la Iglesia Católica Apostólica Romana con el ansia, con el poder de conquista, con su Inquisición, con el fin de dominar y controlar las conciencias de los europeos. En este tiempo del fin, la segunda bestia, como lo vamos a ver, lleva el mismo enfoque que pasó en la vieja Europa. Pero esta nación, cuando surge los Estados Unidos de Norteamérica,
surge como una nación republicana y con un gobierno, con una nación totalmente protestante. Había una libertad civil y religiosa. La Biblia era la base de la fe. Era una iglesia sin papa y un Estado sin rey, muy diferente a la Europa. Una iglesia sin papa y un Estado sin rey. Estas eran las características de esta bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero esta nación nos sigue diciendo la misma revelación, pero hablaba como dragón. Yo debo de volver a entender qué significa la palabra dragón. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9 nos dice que el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Por lo tanto, esta segunda bestia que subía de la tierra, pero que en su origen tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, llegaría un momento en el futuro, ya lo estamos viviendo, que en lugar de tener esos dos cuernos semejantes a los de un cordero, hablaría palabras de dragón. ¿Cuáles son las palabras del dragón? Engañar al mundo entero. Precisamente con Ronald Reagan, en el año 1984, lo que esta nación era la gran nación norteamericana, comenzó a tener relaciones diplomáticas con Juan Pablo II y los dos pusieron embajadores, unos en el Vaticano y el Vaticano en los Estados Unidos de Norteamérica, y lo que era un país totalmente protestante comenzó a hablar como dragón. Y el dragón está simbolizado como su representante terrenal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde 1984, fecha en que Ronald Reagan inició las relaciones diplomáticas con el Estado del Vaticano, con la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, con el mismo agente de Satanás en la tierra, con el mismo agente del dragón en la tierra, los Estados Unidos de Norteamérica comenzaron su declive en todos los sentidos. Y ahora, con la elección de este nuevo presidente, Joe Biden, es posible que con él se cumplan las profecías del tiempo del fin, ya que este hombre, en su campaña política, era pro-abortista, es decir, a favor del aborto, a favor del matrimonio igualitario, por lo tanto, abominación ante los ojos del Creador del universo, y por lo tanto, puede ser la pieza perfecta para que se desencadene los tiempos del fin de acuerdo a la profecía. No olvidemos nunca que todo tiene un cumplimiento. Y a pesar de los pesares, a pesar de que digan que fue un fraude estas elecciones, Joe Biden ha sido reelegido nuevo presidente y los tiempos tienen que cumplirse para que se cumplan las profecías de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos sigue diciendo el verso 12 de este capítulo 13 de Apocalipsis, que esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy importante, hermano y hermana, que podamos meditar en este pasaje. Esta segunda bestia nos dice la misma revelación apocalíptica que ejerce
toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Yo debo de entender cuál es la autoridad de la primera bestia para poder entender hacia dónde nos va a llevar esta segunda bestia del tiempo del fin, porque nos dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, las dos están unidas. Las dos están unidas. La segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, aunque esté lejos, en presencia de ella, haciéndole, como vamos a ver, una imagen. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Para mí, está diciendo que esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, hace que la tierra y los moradores de ella, es decir, por medio de leyes, adoren a la primera bestia, adoren al sistema papal y adoren de una manera especial a esa bestia cuya herida mortal fue sanada. Para mí, Juan Pablo II, cuando un demonio se haga pasar por él. Pregunto para reflexionar, ¿qué es lo que motivará esa adoración que la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, harán que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia? ¿Cuál es esa autoridad que tiene la primera bestia de Apocalipsis? ¿Cuál es la señal de autoridad de Roma? ¿Qué es lo que motivará, por tanto, esa adoración, esa imposición, esa ley, para que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada? ¿Cuál es ese motivo de adoración? ¿Cuál es la señal de autoridad de Roma? La respuesta la hallamos en Daniel capítulo 7, verso 25. Que ese cuerno pequeño en la antigüedad, ejerciendo su poder en Europa, pensaría en cambiar los tiempos, pensaría en cambiar las solemnidades, pensaría en cambiar las fiestas solemnes y la ley. Quitó todo lo que tenía que ver con la adoración a nuestro Padre Celestial y puso la adoración pagana. Quitó las fiestas solemnes y puso en su lugar las fiestas paganas. Quitó el inicio del mes bíblico y puso un día cualquiera, uno, para dar inicio a un mes, cuando el mes debe ser considerado a través de la luna. Cambió el inicio también del año. Cambió todo, amigo y amiga que me escuchas. Y cambió también el único día de entre los 7 que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Quitó la adoración al Creador en el 7º día y puso en su lugar el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol. Por lo tanto, la marca de autoridad, la señal de autoridad que hará los Estados Unidos para que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada, no será un microchip, no serán las vacunas, porque eso no es señal de adoración. La adoración tendrá que ver con un sistema de adoración. El sábado fue dado a nuestros primeros padres
y a todos sus hijos en el mismo Edén. La Iglesia Católica cambió el sábado por el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol, y por lo tanto, los Estados Unidos de Norteamérica, al estar ahora influenciados por un gobierno totalmente católico, porque Joe Biden se ha manifestado que es totalmente católico, contrario a las leyes del Creador, es posible que con este nuevo presidente se imponga la marca de la bestia, se imponga la adoración a la tierra y a los moradores de ella, con la obligación de guardar el domingo en contra del sábado bíblico, de acuerdo al cuarto mandamiento. Repito, para concluir esta reflexión, y ejerce los Estados Unidos de Norteamérica toda la autoridad de la primera bestia, la Iglesia Católica Apostólica Romana, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Sistema de adoración, no de vacunas, no de microchip, de adoración mental. ¿Cuál es el sistema de adoración que tiene la Iglesia Católica? Su domingo en contra del sábado bíblico. Por lo tanto, la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, impondrán una ley para que la tierra y los moradores de ella adoren guardando el domingo en lugar del sábado bíblico a la primera bestia, al sistema papal, cuya herida mortal fue sanada. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta corta reflexión, dejándola toda en tus manos, para que seas tú, Padre, quien siga sensibilizando cada corazón que posteriormente va a estar viendo esta misma reflexión, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más, muchas gracias por estar entre nosotros. Si nuestro Padre Celestial así nos lo permite, el próximo tema estaremos hablando acerca de la marca de la bestia. ¿Qué es o qué será la marca de la bestia? Gracias de nuevo por estar entre nosotros y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, la paz de nuestro Padre Celestial, que viene todo por medio de su Hijo, nuestro único abogado y mediador, sea con cada uno de ustedes. Hasta entonces.